Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con otras noticias en materia de salud y en esta parte del programa abordamos un tema que resulta innovador en este campo. Se trata de una terapia para tratar el cáncer de pulmón. Señalamos que el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Cada año aumenta el número de personas que mueren por cáncer de pulmón que por cáncer de colon, de mama y próstata. Pues esta terapia ha resultado ser una esperanza para aquellos pacientes con cáncer de pulmón en estado avanzado. Janssen desarrolló la primera terapia bioespecífica en el mundo para tratar a pacientes que padecen la enfermedad. Avances en la biología molecular han permitido hoy conocer e identificar ADN de las células tumorales y gracias a ello se han podido estudiar mejor los diferentes tipos de cáncer de pulmón a nivel molecular. Para hablar de este tema que sin duda resulta complejo de entender sin la mano de un especialista, pues hoy nos acompaña Rosemary Hiddekel. Ella es directora de Asuntos Médicos para Oncología para Janssen Latinoamérica. Doctora Hiddekel, ya lo mencionábamos y es que el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, pero avances que ha tenido la ciencia durante los últimos meses podrían resultar clave para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué mejor que usted para que nos cuente qué es la terapia de precisión y en qué consiste? La medicina de precisión logra producir tratamientos específicos para cada paciente. Entonces, por eso se llama de precisión, porque es precisa para cada paciente. Entonces, yo que tengo un cáncer de pulmón a células no pequeñas, EGFR positivo, exón 20, voy a recibir un tratamiento de medicina de precisión, una terapia dirigida especialmente a mi mutación genética, ¿sí? Y mi vecino, que tiene un cáncer de pulmón a células no pequeñas, EGFR, con mutación en el exón 19, va a recibir otro tratamiento. Entonces, lo que la medicina de precisión hoy nos permite es darle a cada paciente el tratamiento específico que ese paciente necesita. Por otro lado, cómo hay estas características biológicas que yo te comentaba de mutación del ADN, que parece raro, pero es una característica genética que tiene la célula tumoral. Estas características genéticas las tiene la célula tumoral y otras células no tienen esta característica genética. Entonces, lo que te permite la medicina de precisión es tratar y matar solamente a la célula que tiene esta mutación, o a la célula que tiene esta característica genética, por ejemplo, la célula tumoral. Pero si una célula normal, que no es una célula de cáncer, no tiene esta mutación genética, la medicina dirigida, la terapia dirigida, la medicina de precisión, no va a atacar a esa célula que no tiene la mutación. Entonces, ¿qué nos permite esto? Atacar solamente a la célula tumoral del paciente específico que tiene ese tumor específico con esa característica genética. A otro paciente, no. ¿Qué es lo que pasa con la quimioterapia? Con la quimioterapia tratamos a todos los pacientes por igual y matamos las células tumorales y las células que no son tumorales. Por eso es tan tóxica. Con esta terapia nosotros tratamos a los pacientes de manera distinta, porque cada paciente necesita un tratamiento distinto, y matamos solamente las células tumorales. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esa terapia de precisión en la vida del paciente? ¿Qué tanto alarga la vida del paciente o por cuánto tiempo la extiende, si es que esto es posible medirlo? Sí, claro que se puede medir. Por ejemplo, todas estas cosas deben medirse, ¿sí? Y para eso es que están los estudios clínicos. Entonces, ¿qué es lo que logramos nosotros con esto? Primero, identificar a cada paciente y darle a cada paciente el tratamiento específico que necesita. Segundo, que como son tratamientos más específicos, bien puntuales, en general tienen mejores resultados que la quimioterapia. Entonces, por ejemplo, las pacientes que tienen esta mutación en el exón 20 del EGFR, ¿sí?, que son tratadas con quimioterapia, solían vivir menos de 1 año y medio. Pero con este tratamiento específico que nosotros estamos viendo, y en este estudio en particular, que no es que lo reciben, ni bien se diagnostican de enfermedad, sino que lo reciben cuando recayeron a la quimioterapia, ¿sí? O sea que ya pasaron por una línea de tratamiento y ahora están haciendo la siguiente.
Lo que hemos visto en este estudio es que estas pacientes, que ya están en un estadio más avanzado de la enfermedad, viven casi 2 años. O sea que en un estadio inicial de la enfermedad vivirían 1 año y medio. Pero ahora, con una enfermedad recaída, en una situación más avanzada, recibiendo un tratamiento específico, estas pacientes pueden vivir casi 2 años. Por otro lado, como te comentaba recién, estas terapias dirigidas son tan puntuales que en general los eventos adversos a las toxicidades que pueden tener estos tratamientos también son específicos, son menores que en la quimioterapia, son más fáciles de manejar que con la quimioterapia. Los oncólogos hemos aprendido tanto tratando a nuestros pacientes con quimioterapia durante tanto tiempo que estas toxicidades son fáciles de manejar para nosotros. Lo mencionábamos también, doctora Hideki, y es que la evolución de la biología molecular nos ha permitido conocer e identificar el ADN de las células tumorales. ¿Esto quiere decir que pronto podremos prevenir el cáncer en vez de tratar solamente la enfermedad? Esperemos que en un futuro sí, esperemos que sí. Creo que lo más importante que puede pasar hoy es que lo que estamos tratando es de tratar rápidamente a los pacientes. Entonces, que podamos tratar a los pacientes ni bien son diagnosticados con estas terapias dirigidas. Entonces los pacientes puedan vivir mucho más desde el principio, ¿sí? Que en vez de vivir 2 años vivan 5 años, que en vez de vivir 5 años vivan 10, ¿sí? En algunos tumores ya existen algunos tratamientos preventivos del cáncer. En cáncer de pulmón, sobre todo para el cáncer de pulmón que no está relacionado con el hábito tabáquico, esto todavía no existe, ¿sí? No existe la prevención del cáncer de pulmón. Por eso es tan importante hacer las consultas médicas, hacerse los controles anuales, la radiografía, la revisión, porque uno no puede prevenir estas enfermedades. Lo que sí podemos hacer es diagnosticarlas temprano y tratarlas temprano. Y cuanto más efectivos sean los tratamientos, más van a vivir los pacientes. Y ya para terminar, le pregunto, ¿cuáles son los principales resultados que ha arrojado el estudio Chrysalis, ese que ha venido desarrollando Janssen para tratar a pacientes con cáncer de pulmón, y por qué son tan prometedores? Este es un estudio, como te comentaba antes, que se hizo en pacientes con cáncer de pulmón que ya habían recibido un tratamiento de quimioterapia antes, ¿sí? Que habían recibido un tratamiento con quimioterapia o con otros tratamientos más novedosos que la quimioterapia. Sin embargo, a pesar de eso, volvieron a tener enfermedad, ¿sí? Entonces, en general, para estos pacientes hasta hoy, no había nada. Les hacías quimioterapia, volvían a tener enfermedad, les hacías quimioterapia. Al año estaban muertos, ¿sí? Al año ya no teníamos más a esta persona con nosotros. Sin embargo, lo que logramos ver en este estudio para pacientes con cáncer de pulmón que ya habían recibido quimioterapia, cuando recayeron, recibieron nuestro tratamiento. Lo que pudimos ver con esto es, casi la mitad de los pacientes, un 40% de los pacientes, tuvieron algún grado de respuesta, o sea, su tumor respondió, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que respondió? Que se achicó, que puede haberse achicado poquito, mucho, o puede haber desaparecido, ¿sí? Entonces, lo que es importante para nosotros es, primero, este porcentaje enorme de pacientes que tuvo algún grado de respuesta. Que esto, en una segunda línea de tratamiento, es importantísimo, es enorme, es un resultado espectacular. La otra cosa que pudimos ver, esta no es la primera vez que nosotros presentamos los resultados de nuestro estudio clínico, ¿sí? Cuando los presentamos la primera vez, vimos que habíamos tenido un 40% de respuesta, que es lo que te decía recién. Cuando los presentamos ahora, con más tiempo de seguimiento, seguimos viendo que hay un 40% de respuesta. ¿Por qué esto es importante? Porque puede pasar que los primeros resultados sean súper alentadores, pero cuando pase el tiempo, cuanto más tiempo tenés de seguir acompañando a los pacientes en el estudio clínico, te das cuenta que cuando volvés a analizar los resultados pueden ser distintos. Entonces el punto es, tengo muy buenos resultados de beneficio, porque el 40% de los pacientes respondió, porque la duración de la respuesta fue de casi 1 año, porque la sobrevida global es de casi 2 años, pero además el perfil de seguridad, el perfil de toxicidad de la molécula es un perfil súper manejable, que los oncólogos sabemos manejar súper fácil.